multitudinariamente y pacíficamente en contra de la ausencia del Estado, alegando el incumplimiento de las promesas que año tras año se ha hecho en el principal puerto sobre el Pacífico colombiano y reclamando que se haga presencia en un territorio que ellos sienten ha sido obviamente histórico. Es el tercer paro que Buenaventura realiza tratando de conseguir mejores condiciones de vida. Cada vez que han realizado un paro, se han levantado con la esperanza de que se cumplan las promesas del gobierno y luego de un tiempo han tenido que retomarlo para volver a ser escuchados. Como ya es conocido, son muchas las faltas de este gobierno hacia la comunidad, como haberse comprometido con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo de un valor de $400 millones, destinarían 80 millones para atender las necesidades de Buenaventura, entre las que se encontraba la prestación del servicio de agua 24 horas. El incumplimiento de este y otros compromisos, más la fragilidad institucional, han convertido al puerto en un blanco fácil para las bandas criminales y el narcotráfico, además de haberse incrementado la pobreza en un 80%, el desempleo en un 60% y el analfabetismo. Asimismo, las entidades públicas han concentrado sus esfuerzos en fortalecer al sector portuario y han dejado a un lado otros sectores económicos importantes. Es decir, la generación de empleo está cerrada solo en el sector logístico y portuario, y eso es lo más conveniente porque estas empresas no son capaces de suplir las necesidades. Ante este contexto, debemos darle desde esta corporación el auge. Siga, senadora. Este territorio merece en un momento donde están reclamando para que el gobierno les preste mayor atención desde todos los órganos del nivel nacional. Por otra parte, teniendo en cuenta que sumamos una semana más del paro nacional del magisterio y la crisis educativa para 8 millones de estudiantes, aumenta día tras día, siendo nosotros esta corporación, voceros y representantes de la sociedad colombiana, la que igualmente viene siendo afectada por la situación escolar de sus hijos. Proponemos a la plenaria del Senado aprobar y nombrar una comisión de senadores para que pueda servir de acompañamiento e intermediación entre el gobierno nacional y los educadores del país, también con el objetivo de que todas las partes, incluyendo los padres de familia, tengan mejores garantías en este proceso. Muchas gracias, señor presidente. Señor secretario, anuncie proyectos y se prepara el senador Marco Avirama. Sí, presidente, gracias. Se trata de anunciar para conciliación, informe de conciliación al proyecto de ley 122-2016 Senado, 211-2016 Cámara, por el cual se establece la naturaleza y régimen jurídico de la Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano. Queda debidamente anunciado. Gracias, presidente. Muy bien, señor secretario, gracias. Tiene la palabra el senador Avirama, se prepara el senador Alexander López. Muchas gracias, señor presidente. Para dejar una constancia frente a la situación que viene atravesando el tema de discusión con el gobierno. El gobierno nacional acordó con las organizaciones indígenas en la mesa permanente de concertación una ruta para la consulta previa de las iniciativas legislativas que se tramitarían por vía rápida o fast track. Sin embargo, este compromiso ha sido vulnerado repetidamente por el gobierno nacional, faltando a lo acordado, ya que no ha presentado en la mesa las normas para ser consultadas. En el caso de las pocas normas que se han presentado, persiste la negativa de incluir las propuestas fundamentadas en la Constitución Nacional, las leyes y la jurisprudencia orientadas a garantizar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas permanecemos
en el ánimo de concertar las medidas legislativas, administrativas, tramitables por la vía rápida. Hemos formulado propuestas y con el ánimo de contribuir en la construcción de una paz que transforme las condiciones de discriminación, exclusión en que viven los pueblos indígenas. Se han presentado iniciativas propias para la implementación del capítulo étnico del Acuerdo Final de Paz. Sin embargo, no se ha mostrado real voluntad política para consultar debidamente y de la manera previa y de buena fe estas iniciativas, así como de llegar a acuerdos de manera especial en la materia de tierras, como se ha informado en las últimas horas. No se ha cumplido con facilitar el diálogo directo con las partes de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación y a la implementación, por lo que los pueblos y organizaciones indígenas han decidido suspender el proceso de consulta previa sobre las normas actualmente en discusión hasta tanto el alto gobierno cumpla con los compromisos adquiridos y firmados. Los integrantes de la mesa rechazan el comunicado público de mala fe, de desinformación, de actitud despótica y falta de palabra del señor Luis Ernesto Gómez, viceministro del Interior. Igualmente denuncian la intransigencia del Gobierno Nacional en cancelar la sesión de la mesa de concertación. Se acordaron las partes realizar en Cali esta semana y fue suspendida. En este momento se movilizan hacia Cali marchando. Siga, senador. Campesinos e indígenas para una audiencia pública por la protección del territorio, la vida y la dignidad de los pueblos indígenas. Igualmente nos solidarizamos con los hechos violentos con que se han tratado los acuerdos y discusiones con los compañeros afros de Buenaventura. Estamos entonces diciéndole al gobierno, se necesita voluntad para que de esta manera podamos continuar en la Mesa Nacional de Concertación. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, honorable senador. Tiene la palabra el senador Alexander López, se prepara el senador Macías. Presidente, muchas gracias. El día de hoy, pues he querido dejar esta constancia en la plenaria del Senado a raíz de los graves hechos que se están presentando en el municipio de Buenaventura. Para nadie es un secreto ya la situación de abandono y olvido en el que se encuentra más de 400.000 habitantes, quienes han sufrido el rigor del desplazamiento, del asesinato, del descuartizamiento a hombres, mujeres, jóvenes, de la falta de condiciones en salud, en saneamiento básico y en agua potable. No podía esperar menos el gobierno del presidente Juan Manuel Santos que la reacción contundente y decidida de un pueblo que se cansó de mendigar justicia social y que se cansó de creer en el Estado. En el año 2014, señor presidente, honorables senadores y senadoras y pueblo colombiano, el presidente Juan Manuel Santos, en su afán por ganar la presidencia y ganar la segunda vuelta, se fue a Buenaventura y logró una convocatoria de más de 15.000 personas en torno
a su estructura presidencial. En ese discurso el presidente Juan Manuel Santos le dijo a ese pueblo de Buenaventura que lo apoyaran y que él iba a apoyar a Buenaventura también, y que en ese apoyo le iba a entregar 400 millones de dólares en inversión social. Video que está hoy circulando en las redes sociales y que está inclusive en mi Twitter, en mi Facebook y en mi página web @AlexLópezMaya. 400 millones de dólares que nunca llegaron en inversión social, 400 millones de dólares que se perdieron en las palabras de la mentira y del engaño en aquel nefasto día de abril, cuando el presidente les dijo, además el presidente Santos, que votando por él le iba a devolver en votos esos millones de dólares en inversión social, lo cual me parece algo absolutamente ilícito y contrario al ordenamiento constitucional. Pero algo más grave, en ese mismo año 2014 les dijo, en 8 meses tendrán agua potable 24 horas, y hasta el día de hoy el agua solamente llega cada 3 días, y en algunas zonas altas de Buenaventura el agua llega cada 5 y 6 días. Les prometió también abrir un hospital de tercer nivel que fue liquidado en el 2013, un hospital público, y hoy, después de 4 años, no hay hospital, no hay agua potable y no hay absolutamente nada. El pueblo decidió levantarse en paro cívico, y decidió levantarse en paro cívico ante la estrategia de expulsión de la población de Buenaventura, producto de la violencia, del sicariato, porque hoy Buenaventura es uno de los territorios, desafortunadamente y con mucho dolor lo digo, más violentos del mundo, paradójicamente con un municipio que tiene la mayor cantidad de efectivos militares, de ejército y policía, lo cual significa que hay una estrategia de permitir la violencia en Buenaventura, de generar la falta de recursos y de inversión social para que la población de Buenaventura abandone la isla y abandone su territorio, y de esta manera se implemente una dinámica portuaria que se llama Master Plan y que se llama Modelo Nuevas Ciudades, y que definitivamente expulsa a más de 100.000 familias, a más de 100.000 personas del municipio de Buenaventura. El día viernes llegué a las 6 de la mañana a Buenaventura como presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Siga, senador. A verificar la situación en la que se encontraba esta comunidad. Me encontré en la Delfina con un grupo pequeño de manifestantes que estaban allí reunidos de manera pacífica. Después ingresé a la ciudad y me encontré con algo extraordinario, con una fiesta, contrario a lo que se decía. Hombres y mujeres con tambores, con chirimías, con marimbas, desarrollando actividades culturales, niños jugando fútbol en las calles, hombres, mujeres y ancianos, familias enteras abrazándose, esperando que el gobierno llevara una comisión para resolver estos problemas que fueron presentados en un pliego petitorio. Pero qué sorpresa me llevé hacia las 12:30 de la tarde, cuando informaron que un grupo de SMAT, antimotines de la policía, había agredido y había asaltado a los indígenas y a los afrodescendientes que estaban en la Delfina. Me encontraba a las 3 de la tarde en la Casa Cultural de Buenaventura y se vino una arremetida que jamás había visto en las historias de lucha que yo he tenido contra los niños, contra las mujeres, contra los ancianos, que generó múltiples heridos y que generó un escenario de caos y de terror en ese momento, de cómo el SMAT
atacaba a los niños, a las mujeres, a los hombres y a toda la población que de manera pacífica se encontraba esperando que el presidente Santos cumpliera sus promesas. A este conflicto, a este paro cívico pacífico, se le está dando un tratamiento de guerra. Y tal es el tratamiento de guerra que inclusive estando presente yo allí, el ESMAD no se detuvo y siguió atacando. Inclusive varios habitantes del municipio les tocó que sacarme prácticamente cargado porque estaba ahogado y no podía respirar. Muchos levantaron sus manos, hombres y mujeres, a decirle no nos ataquen, que somos su raza, que somos su pueblo y no estamos haciendo nada, somos gente pacífica. Pero no, la orden del presidente Santos era arrasar con esos negros, y yo lo he dicho hoy, no hay nadie más racista en el mundo que el Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos. Porque eso que está haciendo Juan Manuel Santos es racismo del violento, racismo desmedido, porque atropella a una población que está reclamando de manera pacífica. Pero algo extraño pasó, algo extraño pasó. El ESMAD acabó con 5 días de paro cívico reprimiendo los puntos. A las 9 de la noche se desató una asonada en uno de los almacenes de Buenaventura, pero algo extrañísimo. La asonada inició antes de las 9 de la mañana y solo hasta las 12 de la noche la policía intervino. La pregunta que yo me hago es, 3.000 policías en Buenaventura no pudieron contener a 200 asaltantes que se metieron a robar la 14, el Éxito y otros centros comerciales. La pregunta que yo me hago es, ¿por qué la policía llegó 3 y 4 horas después a atender la asonada? Pero sí tengo unos videos que por efectos del tiempo no los pude presentar, donde se muestran a unos policías participando de la asonada, destruyendo cámaras de seguridad para que no los vean actuando. Lo que se deja entrever aquí es que esta asonada fue orquestada para tratar de dibujar un movimiento pacífico que llevaba 5 días sin ningún contratiempo y que esa asonada quería aplastar y destruir esa exigencia natural y necesaria que hoy está haciendo la población en Buenaventura. Al otro día, termino en 2 minutos, señor presidente, al otro día la respuesta fue contundente. Salió una marcha de más de 20.000 personas el día sábado y el día domingo, donde también estuve, más de 150.000 personas salieron a movilizarse contra el presidente Santos y su modelo opresor, quien como Nobel de Paz se despoja de ese mandato que le dieron y ataca de manera aleve, de manera criminal, a unos afrodescendientes que lo único que han hecho ha sido soportar el rigor de la exclusión y de la indiferencia. ¿Qué reclamo para este conflicto social pacífico como el del Chocó? Que el presidente le devuelva la vida a esta población, les devuelva la libertad y les devuelva su territorio. Ellos están reclamando hoy que se declare la emergencia económica y social por razones humanitarias y que haya una inversión inmediata para que el hospital sea restablecido y abierto ya, para que haya agua 24 horas ya, para que la infraestructura en las escuelas para los niños y las niñas se dé de manera inmediata, para que haya unas condiciones de empleo, para que haya unas condiciones de protección ambiental y algo muy importante, para que haya seguridad y convivencia pacífica. He presentado, señor presidente, 3 proposiciones, una es firmada por varios senadores para que nos permitan adelantar un debate de control político el próximo martes para denunciar las mentiras del presidente Juan Manuel Santos y la forma como se ha manejado un conflicto pacífico que ha querido destruirse y acabarse a partir de la violencia de la propia Policía Nacional, del ESMAD, dirigidos por el presidente Juan Manuel Santos. Pero también hemos presentado una proposición para que esta plenaria
le solicite al Procurador General, al Fiscal General y al Contralor para que investiguen qué ha pasado con los dineros que llegaron a Buenaventura en los últimos 10 años, que superan los más de 10 billones de pesos y que hoy no se ven por ninguna parte y no se ven por ningún lado. ¿Dónde se quedó esa plata? ¿Quién se quedó con ella? ¿Quién se la robó? Porque aquí también hay responsabilidades de mandatarios locales, de alcaldes, de gobernadores, que han ayudado a saquear y que han ayudado a empobrecer a esta población. Y hago un llamado para que el presidente no siga enviando más funcionarios que no tienen poder de decisión. En este momento están reunidos, pero ya los funcionarios del gobierno, los 4 viceministros, dijeron que no tenían poder de decisión y que la emergencia económica no se podía declarar. Y quiero por último hacer un llamado a los empresarios para que acompañen la salida y el salvamento del municipio de Buenaventura. Y un llamado a este Congreso para que exprese su solidaridad con este pueblo pacífico, con este pueblo humilde, que lo único que reclama es lo que todos los colombianos tenemos: agua, salud, educación y bienestar y tranquilidad. Muchísimas gracias, señor presidente. A usted, señor senador. Mañana someteremos a consideración del Senado la